Muy bien, muy buenos días a todos, bienvenidos a estas charlas organizadas por la Unidad Guadalajara del Sinvestav. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la participación del ingeniero Carlos Andrés Rodríguez Argote, quien ha realizado estudios de maestría aquí en la unidad bajo la tutoría de la profesora Ofelia Begovich, que está acá presente. Y el ingeniero Rodríguez Argote nos va a platicar un resumen de su investigación relacionada con la localización de fugas en redes de distribución de agua y exhortarlos a estar atentos y a compartir esta información con todos sus colegas. Los dejo con la participación del ingeniero Rodríguez Argote. Muchas gracias por estar aquí, ingeniero. Muchas gracias a todos. Espero que les parezca interesante esta presentación y pues que a alguien le sirva de utilidad o encuentre interés para posteriormente desarrolle investigaciones a futuras en este tema que yo creo que debe ser de interés de todos, pues debido a la importancia que tiene el agua para la sociedad humana. Por supuesto, muchas gracias y adelante. Bueno, pues como ya me presentó el doctor Juan Manuel, yo soy el ingeniero Carlos Andrés Rodríguez Argote, soy miembro de Sinvestav en la Unidad Guadalajara en el área de control automático y estaré en esta presentación hablando de localización de fugas en redes de distribución de agua. Este trabajo es un trabajo que he estado desarrollando en colaboración con la doctora Ofelia Begovich, de ahí mismo de la Unidad de Guadalajara del Sinvestav, y con el doctor Jorge Delgado de UTRARA. Para esta presentación, pues decidimos darle un enfoque de manera que se tocaran los temas que presentamos aquí en este temario. Primero hablaremos de la historia y la importancia del agua en la civilización, cómo ha sido pues un recurso elemental para el desarrollo de la civilización humana hasta el día de hoy. Posteriormente hablaremos de la crisis en los sistemas de distribución de agua, qué problemas están teniendo los organismos que se encargan de la gestión del agua para abastecer agua en prácticamente todas las ciudades a nivel global, y las características de la red de distribución en aguas modernas para pues poder trabajar, saber qué tipo de sistemas son los que estamos trabajando. Ya una vez definido esto, hablaremos ya de la metodología de localización de fugas en red de distribución de agua. En este caso, lo que nosotros haremos es un enfoque por zonas utilizando clasificadores de Machine Learning. Y finalmente presentaremos dos casos de estudio pues para analizar la eficacia de las metodologías propuestas. Bueno, como sabemos, pues el agua ha sido un recurso importante tanto en la actualidad como a nivel histórico. Este tuvo un papel crucial a lo largo de la historia de la humanidad, ya que fue el recurso que nos permitió pasar de tener tribus nómadas, a establecerse como tribus sedentarias, a partir de las cuales fundarían las primeras ciudades y posteriormente civilizaciones cuando tuviéramos ciudades dentro de una misma región. Como sabemos, pues prácticamente todas las civilizaciones antiguas se establecieron a las riberas de los ríos, aprovechando sus aguas para consumo humano, agricultura y navegación. Algunos ejemplos de algunas primeras civilizaciones que se establecieron en ríos puede ser la antigua Mesopotamia, que floreció alrededor del año 4100 a.C. a las orillas del río Tigris y el río Éufrates, y otro ejemplo puede ser la civilización egipcia, la cual se estableció a las orillas del río Nilo alrededor del año 3100 a.C. En la ilustración que nosotros tenemos aquí en este mapa, lo que podemos ver pues es la zona que ocuparían tanto las civilizaciones de Mesopotamia como la de los egipcios aquí en esta parte del Nilo, siendo la zona verde la cual representa pues la zona donde eran tierras fértiles para llevar a cabo la agricultura. Algún tiempo después se empezaron a crear ciertas estructuras para la gestión del agua. Las primeras estructuras que se consideran que fueron concebidas para administrar y abastecer al agua son los acueductos, aunque existen en la actualidad algunos antecedentes de civilizaciones en el Medio Oriente y en la antigua Grecia que utilizaban estructuras para canalizar agua. Sin embargo, fueron los del Imperio Romano, el cual a partir del año 3012 a.C. perfeccionó ciertas técnicas y metodologías mediante el uso de hormigón para permitir el adoptar acueductos de manera generalizada en todas las ciudades del Mediterráneo. Entonces, por eso es que se le da más importancia a este tipo de estructuras, debido a que fueron las primeras que se pudieron utilizar de manera generalizada, pues para la distribución del agua. Y así, como sabemos, el agua ha tenido una importancia a nivel histórico, pero también en la actualidad sigue siendo un recurso esencial
el cual sustenta la vida humana. Esta desempeña un papel fundamental para nuestra vida cotidiana. Es un bien invaluable que utilizamos en una amplia gama de actividades, desde satisfacer nuestras necesidades básicas para tomar agua, como impulsar el desarrollo económico y garantizar la sostenibilidad económica, ya que, como sabemos, pues el agua es un recurso o es un factor muy importante para mantener todos los ecosistemas vivos en la actualidad. Si algún ecosistema se queda sin acceso a agua que sea consumible por parte de los seres vivos que la habitan, pues se extingue. Algunos ejemplos de actividades que en la actualidad dependen del uso del agua son la agricultura y la ganadería, ya que, como es obvio, en la agricultura, pues el agua es el recurso básico con el cual se da el crecimiento de los cultivos. Y por su parte, en la ganadería se utiliza tanto para el consumo, pues, del ganado, como para cultivar ciertos alimentos que puede llegar a consumir también este ganado. En la parte del sector salud, si bien no es una actividad económica, es una actividad que depende de agua potable de calidad, ya que sabemos o se sabe que si nosotros garantizamos que un organismo distribuya agua potable de calidad a una ciudad, los habitantes de esa ciudad se mantendrán más hidratados y tendrán, pues, serán menos susceptibles a enfermarse por ciertas enfermedades que se pueden transmitir a través del agua. Por lo que, pues, sabemos que es muy importante garantizar el acceso a agua de calidad a cualquier población en general. Y finalmente, el sector industrial, en el que, si bien ya no se utilizan en la actualidad motores a vapor, los cuales dependían mucho del uso del agua, sí sigue habiendo ciertos sectores industriales que dependen mucho de este. Un ejemplo puede ser la industria textil, la cual utiliza grandes cantidades de agua, pues, para llevar a cabo sus actividades. Otros ejemplos que podemos encontrar, otras aplicaciones que podemos encontrar del uso del agua en la industria, pudieran ser, pues, el uso de agua tanto para enfriamiento, lubricación, o como una materia o un recurso más específico, como es el caso de ciertas herramientas de corte que utilizan agua para cortar pequeñas láminas de metal. Y bueno, a pesar de toda esta importancia que tiene el agua, sabemos que no es un recurso infinito y que los efectos combinados en el aumento de población y la urbanización, junto con el cambio climático, están ejerciendo una inmersa presión sobre la disponibilidad del agua. Nosotros ya tenemos casos aquí en México de ciudades que prácticamente enteras se han quedado sin abastecimiento de agua durante días o semanas, como fue el caso de Monterrey, o incluso aquí mismo en la zona metropolitana de Guadalajara, donde tenemos ciertas partes o ciertos sectores de la ciudad que se han quedado sin abastecimiento de agua durante horas o días enteros. Por lo tanto, es fundamental administrar este recurso de manera sostenible y fomentar su uso eficiente, su conservación y prácticas adecuadas para el saneamiento, para con esto garantizar el acceso a las generaciones actuales como a las generaciones futuras. Si bien eh, este, nosotros aquí donde podemos ver, los organismos presentan ciertos problemas, pues, para abastecer y administrar el agua, ya que sabemos, según la OCDE, las pérdidas del agua en red de distribución, en las redes de distribución, eh, promedio a nivel global, con picos de hasta 65% en los peores casos. Estos normalmente son generados por fugas. ¿Cuáles son las causas que generan estas fugas dentro de las redes? Pues las principales causas son envejecimiento en las tuberías, fenómenos sísmicos, intrusiones no autorizadas, ya sea porque hay ciertas áreas donde se desea robar cantidades de agua muy grandes, o porque se hacen remodelaciones en ciertas infraestructuras sin que sean reportadas adecuadamente, lo que puede ocasionar, pues, rupturas en la infraestructura sin que sean reportadas. Materiales deficientes y fluctuaciones en temperatura y presión también pueden ser otros ejemplos, entre muchos otros factores que a lo mejor aquí no se incluyen. Aquí nosotros podemos pensar cuando vemos que tenemos ciudades con picos de 65% en pérdidas, que, pues, solo se da en casos de ciudades en países con un desarrollo económico muy bajo, donde no pueden priorizar, pues, el atender este tipo de problemáticas debido a que tienen problemáticas más fuertes. Sin embargo, aquí en México tenemos casos como la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la cual tiene un promedio de pérdidas del 60%. Entonces, esto ya nos habla de que no solo nos tenemos que preocupar de estas problemáticas,
por ser una pérdida de un recurso muy importante, sino también estamos hablando de una pérdida económica muy grande, ya que estamos hablando que de todo el dinero que se invierte para hacer que el agua potable sea de calidad suficiente para abastecerse dentro de cada una de las casas o cada uno de los consumidores, el 60% de ese dinero pues se va únicamente en fugas y pérdidas. Por lo tanto, nosotros aquí es donde nosotros quisimos enfocarnos en encontrar alguna metodología para atacar esta problemática. Y pues para poder trabajar con esto, primero tenemos que definir pues qué es lo que es una red de distribución de agua, cómo se define una red de distribución de agua. Aquí, según la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos, la red de distribución de agua consiste en una serie interconectada de componentes, entre los cuales están tuberías, tanques de almacenamiento o instalaciones de almacenamiento, bombas, entre otros, que transportan agua potable desde una fuente hasta consumidores finales. En este caso, en la imagen que nosotros tenemos representada aquí, es como normalmente se ve un esquema o una representación de una red de distribución de agua. Esta es una red de distribución de agua, la cual es la red de Hanoi. Es una red que se utiliza ampliamente en diversos trabajos, la cual ha sido un punto de referencia debido a que es relativamente sencillo trabajar con ella porque hay mucha información de ella y que también sirve pues para comparar las metodologías que nosotros desarrollemos con otras metodologías previamente investigadas o desarrolladas. Algunos elementos que conforman la red de distribución de agua son los que se presentan en esta imagen. Primero tendremos lo que son los reservorios. Los reservorios son lugares donde tenemos grandes masas de almacenamiento de agua. Con este elemento normalmente representamos lo que son almacenamientos naturales o abastecimientos naturales como ríos, lagos, yacimientos subterráneos o almacenamientos artificiales que sean de muy gran tamaño como pueden ser presas. Por su parte, también como unidad de almacenamiento podemos tener los tanques, los cuales son pues infraestructuras que están dentro de ciudades, los cuales tienen la característica que su nivel de agua puede variar alrededor de los días o las horas dependiendo del consumo que se dé dentro de la red. También tenemos las bombas, las cuales se utilizan para aumentar la presión con la que se distribuye el agua a través de las tuberías, las cuales son el medio mediante el cual transportaremos el agua a los nodos. También tenemos válvulas, las cuales son utilizadas pues para limitar o pues gestionar el acceso a agua de ciertas zonas en la red, y los nodos de demanda, que serán los consumidores de agua. En este caso podemos encontrar que también tenemos dos nodos especiales, un nodo final, el cual es un nodo que se destaca normalmente porque no tiene ramificaciones cerca de él, y normalmente la utilidad que tiene es que nos da un poco de más información respecto a los cambios en la presión y el flujo dentro de la red. Finalmente, tenemos los nodos de entrada, los cuales son nodos un poco pues menos comunes, que casi no vamos a encontrar en la distribución, los cuales son nodos donde se está ingresando agua de manera constante a la red de distribución, pero pues como ya mencioné, son casos muy específicos en los que se tienen este tipo de nodos. Bueno, una vez que hemos definido lo que es una red de distribución de agua y cuáles son sus componentes, el siguiente paso será pues hablar de lo que es el diagnóstico de fuga para poder centrarnos nosotros en localización de fugas, que es el problema con el que estuvimos trabajando. El diagnóstico de fuga es un proceso que consta de dos etapas. La detección de la fuga, donde detectamos la presencia de una fuga dentro de la red, y la localización, que es encontrar dónde se ubica esta fuga dentro de esta red para que sea reparada. El objetivo de la detección de fugas pues va a ser detectar todas las fugas posibles de manera adecuada, minimizando el número de falsos positivos y falsos negativos, es decir, que no se nos pase ninguna fuga dentro de la red sin detectar, y tampoco dar falsas alarmas respecto a fugas que no existan en la red. Por su parte, la localización o el aislamiento es un poco más sencillo de entender. Lo que nosotros queremos hacer aquí es buscar de la manera más precisa o cercana la ubicación de la fuga para que pues pueda ser reparada o buscada por parte de las organizaciones o de los ingenieros que se encargan de hacer la opción. Nosotros presentaremos de manera concisa un ejemplo de una metodología enfocada únicamente en localización de fugas. Tomaremos como base algún método de detección que ya haya sido desarrollado. En este caso,
nosotros lo que hacemos es un enfoque por zonas para detectar múltiples fugas mediante clasificadores de Machine Learning. Sin embargo, antes de llevar a cabo la explicación a detalle de esta metodología, tenemos que hablar de que para poder trabajar cualquier diagnóstico de fugas es necesario contar con una configuración de sensores definidas. En la mayoría de los casos, nosotros vamos a encontrar que las empresas que administran el agua, pues ya tienen como parte de su infraestructura sensores de presión y flujo colocados dentro de la red. Sin embargo, si no se ha establecido una ubicación óptima o una ubicación de sensores, es imprescindible determinar nosotros una disposición optimizada para los objetivos de supervisión o control que se vayan a realizar en la red. Nosotros en este caso, para nuestros casos de estudio, vamos a tomar la consideración de que no tenemos colocados sensores dentro de la red, por lo que enfocaremos también parte de la metodología en localizar o buscar una colocación óptima de sensores para llevarla a cabo. En este caso, para el desarrollo de la metodología de colocación, utilizaremos algoritmos genéticos con los cuales colocaremos una cantidad predeterminada de de sensores de presión dentro de la red, utilizando pues el diagrama que está aquí. Cuando nosotros trabajamos con algoritmos genéticos, tendremos una población inicial, la cual será un conjunto de posibles soluciones al problema a resolver, al cual en base a su desempeño le daremos un puntaje. Separaremos los mejores resultados de los peores y los asignaremos como elementos de la siguiente generación y también serán utilizados como padres de la próxima generación. ¿Qué nos referimos con esto? Mediante estos mejores resultados o mejores soluciones, generaremos mutaciones y mezclas para crear una nueva generación. Esto lo repetiremos en una cantidad de iteraciones predefinida para obtener una solución óptima, la cual será pues la mejor solución de la última generación. Si hablamos en este caso de colocación óptima de sensores, aquí lo que tendremos como población inicial será un conjunto de posibles colocaciones de sensores que podemos tener dentro de la red y les asignaremos un puntaje en base a la cobertura de dicha colocación. ¿A qué nos referimos con cobertura? Nosotros en este caso generaremos fugas que sean relativamente sencillas de detectar en cada uno de los nodos de la red, de manera que pues se le dará un puntaje a cada una de las posibles colocaciones de sensores en base a cuántas fugas es capaz de detectar esa colocación. Escogeremos las mejores colocaciones de sensores en cada generación para crear pues descendencia de la siguiente, como parte de la siguiente generación, y al final de las iteraciones vamos a obtener una colocación óptima que sea pues la mejor de su generación. Una vez que tenemos definida la colocación de fugas dentro de nuestra red, procederemos ahora sí al aislamiento o localización de fugas. En este caso utilizaremos la metodología presentada en este diagrama. Lo que tenemos aquí es que inicialmente tendremos un sistema nominal, que es un sistema en el cual pues no hay fugas ni fallos, a partir del cual obtendremos cuáles son las presiones que se tienen cuando se está trabajando en este estado. Una vez que se detecta la fuga, procederemos a obtener las mediciones de presión cuando tenemos la fuga y las compararemos para obtener un residual. Un residual son las diferencias de las presiones medidas que se tienen en el escenario sin fugas menos las presiones que se tienen en el escenario que se detectó la fuga. Este residual es el que utilizaremos como entrada de dos clasificadores, el clasificador de K vecinos más cercanos y el clasificador de análisis discriminantes para obtener dos zonas candidatas o las zonas candidatas. Para esto nosotros tenemos que generar una base de datos. La base de datos, en pocas palabras, lo que hacemos es simular fugas en todas las posibles zonas de la red para así generar un conjunto de escenarios con el cual entrenaremos ambos clasificadores. Esto lo vamos a explicar a continuación con más detalle para que se entienda un poquito más y para que se entienda por qué en este caso nosotros utilizamos un enfoque por zonas en lugar de un enfoque por nodos. Y pues también podemos utilizar predeterminar antes de iniciar nuestro trabajo un conjunto de probabilidades a priori, las cuales pueden ser determinadas en base a un registro histórico de en qué zonas es más probable que aparezca una fuga dentro de la red. Sin embargo, si no se tiene información respecto a esto, lo que podemos hacer es establecer simplemente que todas las zonas tienen la misma probabilidad de que aparezca una fuga.
Para la creación de bases de datos de entrenamiento, lo primero que vamos a hacer es obtener o determinar nuestro número de clases. Una de las principales dificultades que tenemos al analizar múltiples fugas es la gran posible o la gran cantidad de posibles combinaciones de dos nodos diferentes donde pueden ocurrir pues las fugas, y que a su vez tendríamos que utilizar como clase si queremos utilizar este enfoque para resolver esta problemática. Considerando, por ejemplo, que tenemos una red con n nodos, el número de combinaciones estaría descrito por esta ecuación, y el cual es el coeficiente binomial. Aquí tenemos un problema muy grave, ya que si tenemos una red con una cantidad bastante elevada de nodos, pues el número de combinaciones también será bastante elevada, por lo que se podría imposibilitar o llegar a imposibilitar el análisis. Más si queremos considerar un escenario irrealista donde estamos hablando que los organismos que se encargan de gestionar el agua en las ciudades normalmente no cuentan con computadoras que puedan gestionar grandes cantidades de información, por lo que tenemos que pensar en un escenario realista el cual se pueda desarrollar en una computadora pues que no tenga estas capacidades. Como una solución a esta problemática, pues lo que nosotros optamos fue dividir la red en zonas, de manera que si limitamos el número de zonas en el que dividimos la red, también podemos limitar el costo computacional de este análisis. Por lo tanto, ahora al dividir la red en P zonas, el número de combinaciones de zonas que utilizaremos como clases se puede dar mediante esta ecuación. En este caso se agregó un elemento inicial que es el P. ¿Esto a qué se debe? El coeficiente binomial lo que nos va a dar es la cantidad de clases en las que tenemos dos fugas en dos nodos diferentes y que cada nodo pertenece a una zona diferente. Por su parte, la cantidad de clases P está dada debido a que ahora, como estamos trabajando por zonas y cada zona está conformada por al menos dos nodos, que están juntos, podemos tener un caso al menos donde tengamos que existe una fuga en esos dos nodos que son contiguos y que pertenecen a la misma zona. Por lo tanto, también tenemos que considerar pues cada una de las zonas como una posible clase. Una vez que definimos pues estas clases, lo siguiente es generar los escenarios de fuga pues para el entrenamiento. Para esto vamos a establecer un vector de flujos posibles que pueden tomar las fugas. Primero lo que haremos es determinar un valor máximo y un valor mínimo en el cual pueden variar los flujos de fuga, como se muestra a continuación. Este va a ser nuestro vector y sabemos que nuestro vector pues siempre va a estar dentro de nuestras cotas máximas y mínimas de flujos de fuga que nosotros establezcamos. ¿Cómo se establecen estas cotas o estos valores? Pues se establecen en base a ya sea registros históricos si se tiene información previa de la red, o si no, en base a un porcentaje del flujo nominal que pase a través de las tuberías de la red. Una vez definido este rango que tenemos aquí, lo que haremos es dividir en R secciones nuestro flujo de fuga utilizando pasos uniformes. Con estas R secciones nos referimos a que queremos que nuestro vector de fuga tenga R cantidad de elementos, por lo que la fórmula para determinar cuánto sería el valor de los pasos si queremos que esté uniforme estaría dada por esta función. Entonces, de manera que tendríamos ya finalmente el vector QNJ definido como esta fórmula, donde cada uno de sus elementos estaría dado por esta otra fórmula. Si nosotros hacemos un análisis aquí, veremos que el primer elemento de este vector sería entonces QNJ mínimo y este sería QNJ máximo. Y pues que tendríamos aquí R menos 2 pasos para llegar de un valor a otro. Pero bien, como estamos hablando de que estamos considerando escenarios de dos fugas simultáneas, las posibles combinaciones que se generan las podemos obtener mediante un producto cartesiano de QNJ con QNJ, obteniendo un total de R cuadradas combinaciones. Si consideramos que estas R cuadradas combinaciones de flujos de fuga son simuladas en cada una de las posibles combinaciones de zonas o en cada una de las clases, se tiene que el total de escenarios simulados sería entonces LSP. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es simular estos LSP escenarios en una matriz y obtener una matriz de residuales, donde cada uno de estos sería un escenario diferente de esos LSP escenarios. Al final lo que queremos es asignar cada una de estas columnas que son nuestros residuales a su clase correspondiente y pues tendríamos nuestra base de datos de entrenamiento. Esto es
de manera muy breve o muy generalizada cómo es que realizamos en la base de datos. Si se desea más información, al final vamos a poner un artículo que desarrollamos junto con la doctora Ofelia, el doctor Jorge Delgado y otros investigadores que nos ayudarán colaborando con nosotros, en el cual pues se detalla un poquito más cómo se hace este proceso. Bueno, ya que tenemos la base de datos de entrenamiento, entonces ahora hablamos de cómo es que realizan pues, la clasificación de fuga los clasificadores. Como ya habíamos dicho, teníamos dos modelos de clasificación diferentes, el de K-Nearest Neighbors y el modelo de análisis discriminante. En el caso de ambos, se consta de dos etapas, una etapa de entrenamiento y otra etapa de clasificación. En la etapa de entrenamiento para el de los K vecinos más cercanos, al ser considerado un clasificador perezoso, únicamente almacenaremos los datos y todos los cálculos se harán en el proceso o en la etapa de clasificación. Por su parte, en la clasificación, lo que vamos a hacer es, a partir de que se tiene un nuevo residual a clasificar, por medio de votación de los vecinos más cercanos, se le asignará su clase. ¿A qué nos referimos con esto? Si nosotros utilizamos, por ejemplo, 10 vecinos más cercanos, cuando tengamos un nuevo residual, vamos a buscar los 10 elementos que estén más cerca de ese residual y veremos a qué clase pertenecen. La clase que más se repite dentro de esos 10 elementos será la clase de clasificación. Por otra parte, el modelo de análisis discriminante es un modelo pues, que hace un poquito más de cálculos. Lo que se hace es, a partir de las bases de datos, se generan funciones discriminantes. En este caso, las funciones discriminantes serán lineales debido a que estamos utilizando análisis discriminante lineal. Estas funciones discriminantes lo que buscan es encontrar ciertas similitudes dentro de los elementos que hay en cada clase y las diferencias que existen entre las clases. De manera que la clasificación pues utilizará estas funciones discriminantes para asignar la clase a un nuevo residual. Una vez que hemos definido nuestra metodología, pues ahora sí vamos a ver los casos de estudio. El primer caso de estudio será la red de Hanoi, la cual ya hemos mencionado anteriormente y que es un sistema, una versión simplificada del sistema de distribución de la ciudad de Hanoi en Vietnam. Esta red está conformada por 31 nodos y un reservorio, que es el que está aquí en la parte superior, los cuales están interconectados entre 36 tuberías, cuyos diámetros están o varían entre los 300 y 1000 milímetros en general. Aquí lo que nosotros hicimos, como ya hemos mencionado, es al no tener una colocación de sensores preestablecidas, hacer nuestra experimentación mediante los algoritmos genéticos. En este caso, consideramos que tenemos escenarios donde solo hay disponibilidad de 2 sensores y 3 sensores. Para este caso, nosotros lo que hicimos fue comparar los resultados obtenidos con los resultados que obtuvieron otros investigadores que colaboraron con nosotros de la Universidad Politécnica de Cataluña y del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con los cuales pudimos comparar los resultados que ellos obtuvieron con los que nosotros obtuvimos y pues ver que efectivamente las colocaciones son óptimas para la localización de fugas, ya que o eran las mismas o eran muy similares cuando se utilizaban otras alternativas que fueran pues parecidas en su análisis. Para la división de la red en zonas, ya que como habíamos dicho que trabajar con un análisis por nodo podía llegar a ser demasiado complejo, se decidió dividir esta red en 11 zonas, como se representa en esta imagen. En este caso, para crear la base de datos de entrenamiento, se estableció un rango de fugas que variaría entre 8 y 80 litros por segundo, que corresponderán al 0.27 y 2.7 del flujo nominal de entrada de la red. Queríamos que nuestro vector QNJ tuviera 10 elementos, por lo que se decidieron tener 10 secciones y a partir de esto podemos determinar que el número de clases estaría dado entonces por esta función de aquí, la cual pues es la combinación de dos diferentes zonas con las 11 zonas en las que dividimos la red y pues cuando tenemos dos fugas en la misma zona, dan un total de 66 clases diferentes, por lo que si consideramos que las combinaciones que podemos crear cuando tenemos 10 secciones son 100, tendríamos un total de 6.600 casos de fuga utilizados para entrenamiento. Adicionales a esos escenarios, se generaron 200 adicionales, los cuales se utilizarían para probar el desempeño de los clasificadores. Estos 200 escenarios, lo que haríamos es buscar que los flujos de fuga fueran diferentes a los que utilizamos para crear la base de datos y también que
consideráramos que en los ruidos de la medición de presión se tiene un ruido gaussiano de un más o menos 5% y que cuando se realice un análisis de múltiples horas, la fuga pudiera variar un más o menos 10% de su valor a través del paso del tiempo o a través de las horas. Bueno, entonces aquí lo que ponemos es un escenario de fuga para ver cómo se realizaría pues, la clasificación o la localización de fugas con esta metodología. Nosotros estamos estableciendo que tenemos una fuga localizada en este nodo y otra fuga localizada en este nodo y que ambos clasificadores localizan la fuga en lo que sería la zona 5, que es esta que está representada aquí, y la zona 8, que es la que está representada aquí. Estos resultados son iguales para ambos clasificadores y vemos que pues ambos son capaces de localizar de manera adecuada la fuga, ya que ambas fugas están dentro de las zonas que nosotros establecimos con los clasificadores. Aquí está un segundo escenario donde nosotros tenemos una fuga en este nodo y otra fuga en este nodo y vemos que aquí las zonas de clasificación pues no coinciden exactamente con las de las fugas. En este caso tenemos que la zona 3 es esta y la zona 5 es esta y aquí ninguna de las fugas está dentro de estas zonas. Por su parte, para el clasificador de análisis discriminante tenemos que se tiene la fuga en la zona 4, que sí está correctamente detectada ya que está aquí, y en la zona 5 está aquí, por lo que falla en localizar una fuga. Sin embargo, si nosotros hacemos un análisis, vemos que si bien los resultados de las zonas no son exactos, son bastante cercanos. Entonces nosotros aquí surgimos ante la pregunta de cómo pudiéramos medir la utilidad de estos resultados cuando no se detecta la zona exacta. Bueno, en nuestro caso lo que nosotros decidimos implementar fue un criterio que le llamaríamos criterio de nodos de relajación. Cuando nosotros decimos que establecemos un criterio de un nodo de relajación, nos referimos a que si la zona exacta no es la que donde está la fuga, que la fuga esté a un nodo de distancia de esta zona, como sería el caso del clasificador de análisis discriminante, donde tenemos la fuga esta que está a un nodo de distancia donde está nuestra zona clasificada y que la otra fuga está dentro de la zona que nosotros clasificamos, por lo que consideraríamos que este resultado pues sería de utilidad. Por su parte, para el clasificador de los K vecinos más cercanos, si utilizáramos un criterio de 2 nodos de relajación, podríamos ver que pues ambas fugas están a máximo 2 nodos de distancia, ya que esta fuga está a 2 nodos de distancia de esta zona y esta fuga está a 1 de distancia de esa zona. Entonces, una vez que establecimos esta forma de medir la utilidad de nuestros resultados, procedamos ahora sí a hacer un análisis de los 200 casos en el cual se hizo pues también el análisis en un periodo extendido de 24 horas para ver cómo podían mejorar estos resultados si utilizábamos pues un tiempo más extendido de análisis. Como podemos ver, pues de manera general el clasificador de los K vecinos más cercanos presenta un desempeño más pobre en comparación al de análisis discriminante, ya que en este caso, tras hacer un análisis de 24 horas, el clasificador de KNN únicamente alcanza un desempeño levemente por debajo del 50%, mientras que el clasificador de análisis discriminante obtiene resultados superiores o levemente superiores al 70%. Si bien el clasificador de los K vecinos más cercanos parece tener un desempeño muy pobre cuando se busca la zona exacta de la fuga, vemos que en la mayoría de los casos los resultados son bastante cercanos a estas zonas, ya que utilizando el criterio de 1 y 2 nodos de relajación, tenemos resultados arriba del 70% de precisión y del 80% de precisión. Por su parte, para el caso del análisis discriminante, tenemos que con un nodo de relajación tenemos resultados arriba del 80% de precisión y en el 90% de precisión cuando se tienen 2 nodos de relajación. Bueno, entonces una vez que hemos realizado este primer experimento, pasamos al segundo caso de estudio. En este caso utilizaremos una red un poco más realista y más complejo de mayor tamaño, considerando un área de distrito medida o un área de medición de distrito dentro de la red de distribución de Madrid, España. ¿A qué nos referimos con área de medición de distrito? Es una práctica que se tiene cuando se trabaja con sistemas de distribución muy grandes que consiste en dividir este sistema grande en pequeñas subredes, de manera que pues estas subredes se analicen de manera independiente y se haga el análisis completo del sistema de distribución completo de Madrid, pues más sencillo en este caso.
Esta área de distrito está conformada por 312 nodos interconectados por 365 tuberías con diámetros entre 80 y 350 milímetros, cuyo caudal de entrada únicamente está abastecido por el reservorio que se encuentra localizado aquí. Para la colocación de sensores, aquí se considera que tenemos 11 sensores disponibles a colocar en la red, los cuales están representadas por las estrellas. Esta colocación fue verificada por el doctor Hildeberto del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, el cual nos ayudó debido a que es muy complejo buscar de manera exhaustiva o garantizar de manera exhaustiva que se tenga un valor óptimo o una colocación óptima cuando se trabaja con redes tan grandes. Por su parte, la división de zonas, al ser una red más grande, decidimos que fuera de 13 zonas. Se decidió 13 de manera que fueran un poco más zonas que en la red de Hanoi, sin embargo, que no se incrementara demasiado con el objetivo, pues como ya hemos dicho, de limitar el costo computacional que representa este análisis. Para el entrenamiento, en este caso, utilizamos rangos de fugas que variarían entre 0.3 y 1.5 litros por segundo, que corresponderían de 1.6 al 10% del flujo nominal de entrada. Dividiríamos esto en 7 secciones y de manera similar que en la red de Hanoi, utilizaríamos 200 casos adicionales para probar el desempeño de los clasificadores. Los resultados obtenidos en este caso de estudio son los presentados en estas dos gráficas. Como vemos, el clasificador KNN presenta un desempeño aún peor cuando se le presentan escenarios más complejos, es decir, existe un decaimiento en la precisión del clasificador cuando hablamos o cuando trabajamos más bien con casos más complejos. Por su parte, el clasificador de análisis discriminante pues logra mantener ese desempeño que había estado teniendo en comparación con la red de Hanoi. En este caso tenemos que para el clasificador KNN, tras un análisis de 24 horas, pues se presentan resultados inferiores al 40% cuando estamos trabajando con la zona exacta. Apenas se supera el 40% cuando tenemos un criterio de un nodo de relajación y se supera el 50% con 2 nodos de relajación. Por su parte, para el clasificador de análisis discriminante, tenemos que la zona exacta da un desempeño superior al 75%, un desempeño cercano al 85% cuando se utiliza un criterio de 1 de relajación y un desempeño cercano al 90% cuando se utilizan un criterio de 2 nodos de relajación. En este caso, si nosotros quisiéramos saber algo adicional, si quisiéramos hacer un análisis en una menor cantidad de tiempo, podemos ver que las primeras 12 horas tienen un mayor impacto en el incremento de la precisión de los clasificadores que las últimas 12 horas. Por lo que si se tuviera que tomar la decisión de cuántas horas pues podrían ser las óptimas o las mínimas para poder obtener buenos resultados, pues podríamos establecer que fueran 12. Bueno, como conclusiones, pues nosotros pudimos ver que el clasificador KNN tuvo un desempeño muy pobre, por lo que una alternativa interesante puede ser reemplazar este tipo de clasificador por un clasificador diferente, como puede ser un clasificador bayesiano, el cual tiene cierta similitud en base a que utiliza teoría probabilística para hacer las clasificaciones en comparación con como lo hace, perdón, el de análisis discriminante, o cambiar el clasificador de análisis discriminante y utilizar dos clasificadores de análisis discriminante, uno lineal y uno cuadrático, para ver cómo serían los resultados. También otra cosa que podemos analizar es que, pues, como es obvio, el criterio de nodos de relajación, vamos a regresarnos tantito a la gráfica de esta, el criterio de nodos de relajación tiene un menor impacto cuando se tienen una división de zonas con una mayor cantidad de nodos. Pues esto es obvio en base a cómo funcionan los criterios de nodo de relajación. Y pues aquí está el artículo que nosotros desarrollamos, la doctora Ofelia y yo, en conjunto con diversos investigadores de diversas universidades, como es el doctor Adrián Navarro del Tecnológico de Monterrey, el doctor Hildeberto Santos del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y el doctor Vicent Puig de la Universidad Politécnica de Cataluña, en el cual pues pueden encontrar más información detallada acerca de las metodologías y algunas decisiones que se tomaron en la aplicación de esto. De mi parte es todo. Si existe alguna pregunta, con gusto, pues le intentaré dar una respuesta clara y que se pueda hacer entendible a su duda. Y pues gracias por su atención.
Sí, Carlos, muchas gracias. Estuvo muy interesante. Pues no aparecen aquí preguntas en el Facebook. No sé, hay una persona de Ciudad del Carmen, de la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen. ¿No gustas preguntar aquí por el chat? Sí, pues no parece que no hay mayores preguntas, pero bueno, el video queda aquí grabado y si hay en el futuro hay más personas interesadas en preguntar, pues nosotros podemos revisar las preguntas. Está bien, Sí, nada más una pregunta mía de curiosidad, Carlos. sí, está bien. Si hubiera no sé si la ciudad del Carmen, que ahí hay mucho petróleo, no sé si esto con el programa que utilizas, se pudiera extender esto para localización de fugas de petróleo o de aceite o de alguna otra sustancia. Pues en teoría, como nosotros estamos utilizando simplemente el análisis de los datos de las mediciones de presión, sí, nomás que en este caso hay que ver si son redes bastante ramificadas o complejas, ya que si son pues sistemas de distribución bastante sencillos, pues a lo mejor una alternativa es utilizar simplemente detección En para acueductos, tuberías, tal en cual. acueductos, sí, Ajá, está bien. sí, Pero ahí en el ese es- programa no necesitas meter la viscosidad o algo en el... sí, se puede cambiar Sí. ese problema, este programa, perdón, sirve para en general para la distribución de agua, pero también para líquido, porque también creo que se puede emplear como para redes de distribución de petróleo, las cuales sean complejas. Y creo que incluso hay personas que han estado empezando a trabajar con gases, sin embargo, no sé qué tan efectivo sea para esto, porque pues normalmente utiliza pues, teoremas de hidráulica para la resolución del modelo matemático. Ujú. Bueno, pues aún hay mucho que hacer, mucho que investigar y bueno, te agradezco mucho por tu participación y bueno, pues aquí al público los invitamos a continuar viendo las exposiciones que está dando el Simpestab. Muchas gracias.